Romo, con un testimonio y una carta de una persona no desaparecida. Y ahora sí inicia lo que es el micrófono abierto. Hola, no soy Víctor, soy Natalia. Sí. ¿Me escucho bien? Sí. Hola, hola. Y voy a prestar voz a un testimonio escrito por una madre. Y el texto se titula Ella sí apareció. El siguiente escrito es un hecho verídico escrito de manera anónima. Esto por razones de seguridad. Sin embargo, se tratará de aportar a este foro una experiencia que nos puede aportar algo e invitar a la reflexión. Cuando en algún momento de nuestras vidas se es víctima de algún delito aquí en México, puedes llegar a rozar lo que es la impunidad en que vivimos, donde te tienes que cuidar del policía, del funcionario y del ladrón como tal. Ella sí apareció. Es como quise mencionar el siguiente escrito porque considero que tuvimos la suerte de no ser una estadística más, un cuerpo en alguna granja, un feminicidio más. El 30 de agosto del 2021 se conmemoró el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Actualmente en México, hasta agosto del 2021, hay 91.030 personas desaparecidas. Esto en un periodo del año de 1963 a la fecha. Este año, en el estado de Jalisco, las autoridades federales contabilizaron 13.176 personas desaparecidas. Las estadísticas del gobierno del estado dicen que existen 10.576 desapariciones entre 1995 y el 30 de julio del 2021, de las cuales 1.222 son mujeres, 9.154 son hombres y 200 son servicios y 200 de los servicios desconocen el sexo. Esto siendo cifras oficiales. Más que una estadística, la situación de personas desaparecidas pone en evidencia el torcido sistema de justicia que existe en México. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Justicia Pública del 2020 argumenta que en Jalisco ni siquiera llega a la denuncia el 91% de los delitos que se perpetúan. De casi 9% que sí se denuncia, 4 de cada 5 casos no se abre una investigación. Todo queda en carpeta. El resto de los casos es abandonado por los mismos denunciantes y estas denuncias, solo un 3% procede a una denuncia penal. ¿Por qué menciono datos? Porque pueden darnos una idea del tamaño de impunidad que vive la sociedad mexicana. La palabra impunidad era algo que yo sentía muy lejano, como cualquier ciudadano que ve la tele o escucha las noticias con indiferencia hasta que te sucede. Era marzo y corría un día normal. Hice algunos planes con mi hija de 13 años para pasar el fin de semana juntas. Era viernes y todo transcurrió normal hasta las 5 de la tarde, día en que mi hija salió del fraccionamiento donde vivíamos. Yo no me percaté, estaba trabajando. Hacía las 10 de la noche que dejó de contestar el teléfono. Pensé que estaría con alguna amiga y así pasaron las horas. Salimos a buscarla con amigos de amigos. Era la madrugada y para mí ya era algo preocupante. Ella nunca se ha ido. Ella tenía planes conmigo y hacía la madrugada que pensé, ¿esto nos está sucediendo? Me sentía como un robot, no sabía qué hacer, no sabía a lo que nos enfrentábamos. El día siguiente yo solo dormí 2 horas. Era momento de empezar a buscar, de ir a las autoridades, pero antes de ir recordé que ella siempre usaba una computadora vieja que teníamos en la casa.
Había dejado abierto su Facebook. Enseguida me metí a las conversaciones y di con un muchacho. Se quedarían de ver en un punto cercano a nuestro domicilio. Seguro era él el culpable, pensé. Dejé la computadora con un familiar y me llevé esa información a la fiscalía, a la unidad especial de personas desaparecidas. Les expliqué la situación. Me llevé su teléfono, estaba totalmente apagado. Después de estar casi todo un día en la fiscalía, te pasan de un lugar a otro, con agentes que te miran con desdén preguntando la situación, cuestionando los cuidados o que si se fue con el novio, etc. Parecen robots tan acostumbrados a estas situaciones, pero para eso de las 5 de la tarde del sábado tuve una primera reacción en donde sentía que el mundo se me venía encima, y fue cuando sacaron sus expedientes y era su cara, era mi hija en una hoja de un expediente que decía desaparecida. Y frente al Ministerio Público me solté llorando mientras imprimía esos documentos. Me di cuenta de que entre el aturdimiento de la situación me respondía solo a la pregunta principal: ¿esto nos está pasando? Sí, nos está pasando. Saliendo a la fiscalía, que me comenzaron a llegar audios que me mandaba una amiga de mi hija, con la cual sí tenía comunicación por Facebook, donde mi hija le expresaba de voz: haz las cosas bien, a mí me van a entambar, no termines como yo. Me invadió el terror y nos regresamos a la fiscalía rápidamente, porque sientes que el tiempo es crucial, es cuestión de vida y muerte, y no sabía lo que pasaba con mi hija. Estaba teniendo comunicación con sus amigas, pero las cosas no estaban bien. Regresando a mi casa, mi sobrina y su novio estaban viendo que mi hija estaba conectada, pero aparentemente estaba bien. Y ella comenzó a agregar a hombres y mandar fotos como si estuviera vendiéndolas, y yo no entendía nada. Al tener esa red social abierta, el novio de mi sobrina pudo de alguna manera y con sus conocimientos tener acceso a la ubicación del móvil donde ella estaba conectada. Era su teléfono, pero le habían quitado el chip. Estaba en Ciudad Granja. Enseguida fuimos varios para tratar de buscarla. Le gritábamos su nombre, tenía miedo, pero no el bastante como para irme sin intentarlo. Pasaron motos con gente que nos tomaba fotos. Según comentaron, eran de la plaza y nuestra presencia les inquietaba, supongo. En esa calle encontré tirado el gorro de mi hija, el cual había sido comprado en una tienda en especial que no está en Jalisco, y ahí estaba tirado. Aunque tratamos de entrar a Los Cotos, estuvimos con policías ahí. El rango no es preciso y solo marca un área grande donde se supone que podía estar. Estuvimos hasta las 4 de la mañana y nos fuimos. Al día siguiente estuvimos observando el Facebook, conversaciones, escuchábamos en audios que había personas. Insistí en buscar el móvil que se movió de Ciudad Granja a una zona de Zapopan y nos dividimos. Yo me fui a la Ciudad Granja porque marcaba que estaba ahí, en una bodega. Los fiscales ya sabían de nosotros, que estábamos investigando por nuestro lado. Les enseñamos el Facebook cuando fueron a la casa esa mañana y ya por la tarde estábamos en Ciudad Granja pegando letreros: se busca. Había gente de los alrededores que quitaban los anuncios y nosotros estábamos ahí. Cuando nos llega un mensaje vía Messenger a varios de la familia que estábamos ahí, pidiendo que dejáramos de buscarla, que estaba en una casa de seguridad y que se habían metido donde no teníamos que meternos. Mi sobrina cayó al camellón en llanto. Yo no pude hacer eso. Estaba atenta porque llegaron los fiscales e iban a abrir la bodega, pero debía llegar el dueño, y llegó. Un muchacho joven con una camioneta extremadamente lujosa, y dijo que sin problemas podríamos abrir la bodega. Pero entre los que estábamos ahí, alguien lo reconoció y le cuestionó que si él se juntaba con tales personas, y al mencionar esto, su calma desapareció. Comenzó a temblar su mano con el teléfono. Sabíamos que él sabía algo. Para esto, tuve la suerte de conocer por lo menos a 4 personas que conocían a alguien importante en la fiscalía, y comenzó la presión.
Se viralizó su búsqueda de tal manera que amigos de amigos que vivían en otros países como Brasil o Estados Unidos nos llamaron. Tenía yo unos 2 conocidos de la Marina y estuvieron alerta del caso de mi hija. Después de regresar de lo de la bodega, recibimos una llamada. Era del fiscal, de la fiscal, especializada en desaparición de mujeres. La jefa, y que muy buena persona, nos iba a recibir un lunes festivo. Una servidora pública que se pone la camiseta de la fiscalía y solo fue a ver el caso de mi hija. Entonces estuvimos recabando documentos de conversaciones, personas que podían ser sospechosas que estuvieran con ella. Ese mismo lunes ya tenía citado el primer sospechoso con el que se citó. Todos estarían ahí. Llegamos el lunes, estaba el muchacho y estaba asustado. Siendo menor de edad, iba con sus papás. Llegamos y había mucha gente, lo normal, pero en particular algunas me parecía que se veían de una forma muy rara o sospechosa, pero no tomé importancia. En la espera llegó uno de mis familiares gritando: ¡ahí está! ¡Está ahí! No entendíamos cómo. Claro que lloramos, nos abrazamos. Cuando me hablaron me pasó al frente. Iba saliendo el joven de la bodega, el cual evadió mi mirada atónita y pasó de largo y yo no entendí nada. ¿Él la había encontrado? ¿Cómo es que está aquí? Entré al despacho de la fiscal y miré a mi hija, sentada, asustada, llorando. Me quedé helada. La fiscal me tronó los dedos porque estaba totalmente inmóvil viendo a mi hija. Ella me tronó los dedos déspotamente y me dijo que me sentara. Me quisieron echar la culpa a mí, que si la golpeaba, que si había abusos, y yo no entendía por qué eso. Sin embargo, pude mantenerme bien y explicarle algunas cosas. En mi defensa, mi hija me acusaba y ella era muy satisfecha. Ella muy satisfecha dijo que entendía perfectamente el asunto, que era evidente que mi hija era una malcriada y que todo esto era algo que ya había contado antes la señora, que yo la maltrataba. Tenía la impresión de que la fiscal conocía a la señora. Incluso en un momento dado pensé que sería una psicóloga o trabajadora social, y en un momento dado la llamó por su nombre muy familiarmente. Todo era muy extraño y yo no quería hacer malos movimientos en ese momento porque no sabía en qué estaba parada. Le dije que revisara la información sobre las personas que estaban con ella. Entonces ella dijo: esto ya se resolvió, tu hija es una malcriada, la señora la trajo y no necesito ver tus papeles. Yo no quise hacer más, solo quería llevarme a mi hija. Mi hija no se quería ir conmigo, estaba con la misma ropa, su aspecto sucio, calculo que bajó unos 4 kilos y parecía drogada, no articulaba bien. Llegó uno de los de la fiscalía y me dijo: no se quiere ir, hablo con ella unos minutos. Se la llevó, regresó a los minutos. Mi hija con mucho susto me dijo: sí mamá, sí me quiero ir. Ya en la casa nos dijo que esos 4 días estuvo en un cuarto con la señora esa que estaba en la fiscalía, que solo le daba una manzana y un vaso de agua con hielo, que en la fiscalía le pidieron que me acusara de maltrato y que todas las personas de recepción que estaban preguntando cosas en la recepción de la fiscalía era gente que venía con la señora con la que estuvo mi hija. Mi hija estaba drogada, tenía golpes, tenía 4 días sin comer. Cuando se fue con esas personas le quitaron el chip, era esta señora y sus hijos. Mi hija dijo que la persona de la fiscalía que dijo: en unos minutos la convenzo de que se vaya a su casa, la amenazó. El joven del que primero sospeché era un muchacho que sí la vio y vio a las personas con las que ella se fue, pero no quiso decir nada. Nosotros supimos dónde era la casa donde la tenían. Es muy difícil que no quieras venganza, estuvimos viendo, pero en la esquina de donde estaba la casa estaba una camioneta de la fiscalía. Después, a los 2 meses, se cambiaron de domicilio y con esto decidimos dejar las cosas así, pues tenemos más familia y es más que evidente que la maldita fiscalía está con esa gente, los protegen. ¿Qué podíamos hacer si la misma fiscalía está metida en estos asuntos, protegiendo personas como estas? Ellos estuvieron en nuestra casa, ellos saben todo de nosotros, así que en México
no existe la justicia. Existen las relaciones, existen las conexiones, pero el sistema de justicia está podrido. Esta situación, como muchas que viven las personas con familiares desaparecidos, saben qué es vivir en la impunidad, no viendo estadísticas, no posteando algo en Facebook. Se vive en carne propia y estas heridas supuran odio, impotencia, venganza, repudio. Hasta el día de hoy no puedo ver a un policía porque es algo que me recuerda a la situación y siento mucho repudio hacia ellos y todo lo que tenga que ver con el sistema de justicia mexicano, que es una mafia y está podrido. No hay algo ahí que no esté contaminado de este cáncer que envuelve estas instituciones de corrupción, de impunidad y de injusticia. No supe hasta ese día que tenía tantos contactos. Tenía conocidos en la fiscalía y de todo tipo de personas para no entrar en detalles específicos. Una persona que pudo localizarla mediante la tecnología. El caso se movió, el ruido se escuchó, pero me pregunto, ¿qué pasa con la gente que pone una denuncia y espera sentada a que la fiscalía lo resuelva? Personas que no tienen conocidos, personas que vienen de zonas rurales, que no tienen acceso a la tecnología. Un día desaparecen a sus hijos o hijas y las instituciones no ayudan. Ellos están con estas personas que se llevan a muchachas y muchachos con diferentes fines. Ella sí apareció, pero nunca como mi familia volvimos a ver la vida igual. Vivimos con miedo, con desconfianza. Cada una de las mujeres de mi familia lleva algún gas pimienta o algo para defendernos porque no estamos seguras ni seguros. Pero menos la mujer, ya no ves igual la vida. Hay un resentimiento hacia lo que se llama sistema de justicia, porque sabes en carne propia que están metidos en todo ese lodo y no puedes hacer nada. ¿Cuántos casos de personas que han tratado y han luchado por obtener justicia, pero ahí te metes con el malo y terminas muerto? Entonces solo te queda maldecirlos miles de veces y sigues tu vida desde luego, pero con otra mirada, porque son experiencias que te marcan. Si no tenemos justicia, ¿cómo es que vivimos así? Con zozobra, solo esperas que tu amiga sí regrese a su casa, que tus hijos regresen a casa, que tus hermanos y hermanas regresen. ¿Cuánto asumimos como normal esta situación? Las redes sociales ayudan mucho, pero también sacan lo peor de la sociedad. Frases fomentadas por la misma sociedad de ¿saben qué estará metido? Seguro andaba de puta. Y entonces, ¿dónde está la empatía? ¿Será que un cambio social comienza cuando dejamos de pensar solamente en nosotros y dejamos de ser indiferentes? Yo solo espero que las familias que no han tenido la suerte que yo tuve al encontrar viva a mi hija no pierdan la fe. Yo jamás la perdí. Agrego unas cuantas letras de una canción de Silvio Rodríguez que siempre me recuerda estos 4 días. Solo 4 días y parecían una eternidad. Pido como decreto al universo o a lo supremo que pronto, muy pronto encuentren a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, niños y los tengan entre sus brazos. Y la cita de Silvio Rodríguez dice: mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar, las flores que dejo no me han querido hablar. Gracias por la invitación al foro Nuestros Muertos y Desaparecidos, reflexiones políticas en torno a la construcción de una vida comunitaria. Gracias por abrir estos espacios para retomar el tema de los desaparecidos. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí es hora de micrófono abierto. Adelante. Sí, es que, bueno, ahorita van a descubrir porque el tema de los testimonios fue algo
complejo de trabajar para el foro. Nada sencillo. Yo me imagino pegarme más. Nada sencillo de trabajar esto de los testimonios. Y pues bueno, me tocó salir al quite. Entonces redacté un documento que lo intitulé como La carta de una persona no desaparecida. Dice, mi madre no me ha dado permiso de que me desaparezcan, ella no podría. Mi padre, en cambio, está en paz. Estamos en paz. Al momento no tenemos nada pendiente entre los dos. Son formas diferentes de amar y serían las dos personas más importantes de las cuales me importaría despedirme si fuera el caso. Después de 2 sustos en los que mi madre ha recibido llamadas de amenaza de que me tenían secuestrado, al menos hemos llegado al acuerdo de que jamás les ofrezca dinero. La probabilidad de salir vivo de un secuestro es 1 en 1.000.000 y menos pagando recompensa. En primer lugar, estas llamadas me han invitado a pensar en que la forma de ser rastreado es real. No sé aún si sea de persona a persona, o sea que alguien señale, o sea por medios electrónicos, que sí pueden hacerlo hoy en día. De esto hace ya varios años y no sé si a ustedes les ha pasado estas llamadas, pero están seguros de que no puedes contestar el celular. ¿De qué forma se enteran? Tenebroso. Después de estas experiencias se vuelve uno duro, indiferente, pero probablemente en el fondo se despierta una sensibilidad que simplemente se protege y puede uno decir, mientras no me suceda a mí, ¿para qué meterme en problemas que no son míos? Víctor, sí, así como yo me llamo, Víctor, de menos de 30 años, fue asesinado en un centro de rehabilitación. No recuerdo los datos exactos, alrededor de 14 puñaladas en la espalda. Me decía su mamá, solamente en la espalda porque estoy segura de que de frente no habrían podido con él. Esto me lo comenta con un dejo de orgullo, probablemente, pero sí definitivamente con mucho dolor. Dolor, dice ella, porque le robaron y me robaron la oportunidad de ser y de estar conmigo. Creo que si ella fuese mi madre, la verdad es que me sentiría más amado que nunca al ver todas las calamidades que tuvo que pasar alrededor de este suceso y lo que le ha provocado. Desafortunadamente solamente estoy limitado a ofrecerle un abrazo con mucha sinceridad, respeto y cariño cada que la veo. Víctor tuvo la fortuna de contar con alguien que pudo avisar a su madre dónde encontrarlo ya sin vida, en una sala de emergencias. En un lugar, ahora sí como dijera el clásico, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre afortunadamente desconozco, donde ahí mismo la recomendación de alguien pertinente al caso, alguna autoridad, fue que lo mejor era no hacer investigaciones ni denuncias. Después le pedí a la madre de Víctor participar en este foro. Me dijo, me senté a escribir y no pude. Aún no encuentro sentido a esto. Solamente pude llorar. Es por eso que pedí permiso para poder hablar de su historia. Aproximadamente hace años, cuando conocí a ese otro Víctor, hay un suceso que creo que me liga mucho también a Víctor. En el 2014 aproximadamente, saliendo del trabajo alrededor de las 3 de la mañana, caminando sobre la avenida Vallarta, una persona se me abalanzó, lanzándome una cuchillada, sin decir ni agua va, la cual alcancé a detener a unos centímetros de mi estómago. Sin embargo, al intentar por lo menos girar y correr al mismo tiempo, las piernas me flaquearon, me resbalé y di sobre la avenida, quedando a unos centímetros de un auto que al ver la escena aceleró. Me pasó a unos centímetros también. Me levanté, pero como no traía bolsas en el pantalón, al caer yo, también cayeron todas mis pertenencias, afortunadamente, lo cual me salvó de que el agresor, que resultó eran 2, por lo menos, no corrieran tras de mí y se quedaran disfrutando de lo que sí
de lo que al parecer algo, sospecho yo, sabían ellos que yo traía, pues ese día recibimos un pago cuantioso en el trabajo. Pocas veces he sentido tanto terror y posteriormente tanta frustración y coraje. Solamente unos centímetros, tanto del cuchillo como del automóvil, impidieron que yo acabara para las estadísticas, si es que corro con esa suerte en ese caso, como otro Víctor más en las listas de asesinados y desaparecidos, como terminó el otro Víctor. El otro caso que quiero comentar, que también era otra persona invitada a este foro, más brevemente, es de otra madre que al momento de recibir una amenaza de secuestro de su hija de aproximadamente 17 años al día del suceso, activa su celular, la hija, y le marca en ese momento a su mamá. Ella escucha a través del aparato de que un individuo está al parecer dispuesto a secuestrar a su hija. A mí me tocó vivir una parte de la angustia de esta madre, cuando ya en camino sale sin llaves, sin dinero, aborda un taxi y se acuerda que no trae dinero. Le comenta al señor del taxi y él hace la buena obra porque la acompaña todo el momento. Al perder el enlace de la llamada con su hija, ya estaba llamando a diferentes personas, entre ellas al padre, al hermano mayor, para ir al encuentro de la hija, que no sabía hasta ese momento todavía dónde estaba. Salió solamente a la calle a correr, a buscarla. Hasta después se enteró y ya pudo llegar. En ese momento en el que va en el taxi, ya después de llamar al padre, al hermano y demás personas, familiares, en algún punto me marca a mí para desahogarse un poco y acompañarse en el trayecto, ¿no? Y a lo mejor para avisar, o no sé qué objetivo tendría. La sorpresa al llegar al lugar fue que afortunadamente en esta ocasión no pudo concretarse esa desaparición forzada que pretendía el sujeto que la estaba amenazando. Me habría gustado que el día de hoy ellas mismas vinieran a hablar esto de primera voz. Sin embargo, probablemente yo hoy estoy reaccionando 2 años tarde a su llamado, porque en ese momento no supe qué más hacer. Y cuando pregunté tampoco una petición, porque le preguntaba yo qué hago y ella pues no sabía qué hacer, y yo también bruto pues no sabía qué hacer, ¿no? ¿Cómo saber qué debemos hacer o pedir en esos casos? Entiendo perfectamente si hoy no está aquí, porque al momento de la redacción de este documento todavía no era clara su asistencia. Y pues bueno, es la oportunidad para decir que sí, lamento mucho no haber respondido de una mejor forma, porque pues no supe. Hay cosas en mi vida de las que no estoy tan orgulloso, e inclusive en ocasiones he afectado a terceras personas. A veces sin querer y otras deliberadamente. Si fuera por merecimientos, me pregunto por cuál de esas pendencias mías tendría que ser sujeto yo de ser secuestrado y desaparecido. O a cuántos de mis seres queridos se les podría aplicar esta regla, que de acuerdo a una de sus faltas en la vida deban de ser secuestrados y desaparecidos. En clase un alumno me comentó: a los que desaparecen seguro es porque algo hicieron. Siendo una formación en psicología social humanista, me dolió la respuesta, sobre todo porque refleja una forma de pensar constante y abundante. Me pregunto si ya habré rebasado la cuota o ya habré infringido la falta que amerita ser víctima de desaparición forzada. Yo espero que no, y pongo changuitos. Yo hoy no me siento mejor persona que aquel Víctor que sí recibió las 14 puñaladas. ¿En qué momento los problemas que no son míos dejan de serlo para que me importe tomar cartas en el asunto? Es otra pregunta que también me hago. Otra persona le comenté del foro y me contestó que estos no eran sus temas. De la misma forma siendo reflejo de todo un sector de la población que piensa de igual forma. Por otro lado, hay quien asegura, supuestamente basado en neurociencias, que es mejor no asistir a estos foros, a estos espacios,
porque de tanto estar repitiendo esta idea te puede suceder. Me pregunto cuántas veces lo habrán repetido a los que han secuestrado y desaparecido para mantenerme a la raya. Al menos en el 2014 no recuerdo haberlo estado repitiendo. Estos testimonios tienen algo en común, no es simplemente una lista de acciones violentas. Han tenido la tentativa de aparecer en las listas de muertos y o desaparecidos, lo cual pueden dar un mínimo de esperanza, porque si fuera el caso de formar parte de esas listas, las condiciones de participación en el foro del día de hoy serían diferentes. Estaba yo viendo uno de los documentales que habla de las rastreadoras, se llama Te nombré en el silencio, no sé si alguien lo ha visto, en Sinaloa. Ellas ya se han despedido de sus seres queridos. Decía una de ellas que a sus nietos tiene varios años que no los ven por seguridad. Están en una posición tan vulnerable que parece más alta la probabilidad de que ellas mismas que están rastreando terminen como sus familiares a los que encuentren, quizá, o si tuvieran la fortuna de encontrarlos completos. Si hoy en día quisiera voltear la cara para hacerme desentendido, no podría, porque al otro lado, al que yo volteé, hay otro testimonio muy parecido. Haciendo caso a un amigo con el que platiqué el domingo en la tarde, esta participación, esa manera a manera epistolar, es una especie de carta de una persona no desaparecida y contiene muchas preguntas. Como ustedes lo habrán notado, las respuestas realmente no las sé y por eso estoy aquí tratando de hacer comunidad para empezar a construir más preguntas acertadas o más acertadas probablemente, y quizás tentativamente algunas respuestas. Quisiera hacer notar algunos puntos que ya sea que sean explícitos en mi documento o por lo que hay tras bambalinas al poder yo mostrar estos testimonios. Encuentro algunas coincidencias que serían de llamar la atención, por lo menos mi atención. Una de ellas es el papel de los centros de rehabilitación, y pues bueno, lanzo la pregunta. El papel de las madres, o sea, en todos los testimonios la constante son las madres, son las que están buscando a los hijos. Y también, por así como las películas, ¿y dónde está el papá? Sería muy interesante, o el masculino, no lo sé. Entonces son como tres elementos que yo encuentro en coincidencia, y quisiera cerrar esta participación con estos testimonios. El objetivo no sería la reflexión simple, es decir, juzgar las respuestas, es decir, escuchar los testimonios y decir, yo habría respondido diferente, ¿no? O sea, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no fueron a denunciar a estas alturas del partido? Les he de decir que cuando recibí el primer testimonio, la verdad es que yo sentí pasos en la azotea. Yo dije, me tengo que asegurar, o sea, no sé, buscar la forma en que por lo menos, pues no sé, en ese momento me acuerdo que lo que sí hice fue como divulgar en qué andaba. Platiqué con mis padres, por eso también esta carta es un poco la reflexión en ese sentido, ¿no? Comentando con ellos, porque no es la primera vez que me meto en temas delicados. Me ha gustado de pronto andar ahí en marchas y cosas por el estilo. Entonces ponerles al tanto para que estas noticias a mis seres queridos no les lleguen de sorpresa, ¿no? Y de pronto decir, oye, pues ya van 2 meses que no llama, o que de pronto alguna situación les caiga así como en esa sorpresa, ¿no? Entonces fue por medio de eso, y por eso lo enfatizo, ¿no? No es el objetivo que la reflexión vaya de esa forma simple de decir por qué no hicieron, porque no hicieron acá, no lo hicieron de esta forma, porque bla bla bla. Entonces por eso quise dar yo la cara ante estos testimonios, por todo lo que ustedes ya escucharon, y simplemente ver si en estos testimonios, en las posibles coincidencias, podamos a lo mejor identificar algunas raíces en esto, y si tuviéramos la esperanza de encontrar también algunos mecanismos de prevención. Entonces, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias y disculpe. Ahora sí está el micrófono abierto de aquí a las 9 de la noche. Adelante. Buenas noches. Bueno, vi la temática. Es la primera vez que estoy en este espacio, entonces, pues, ¿ahí se escucha mejor? Ok, perfecto.